Hola y un cordial saludo. Bueno, vamos a hacer este tutorial exageradamente sencillo y fácil. ¿Listo? Entonces encontramos en lo que corresponde al diseño las herramientas que nos ofrece el programa y son las que encontramos acá. Diseño a flexión. Entonces aquí encontramos el diseño de vigas y vigas T. En el diseño de corte y torsión y punzonado, pues la misma situación, el cortante, la torsión y el punzonado para este tipo de elementos. En cuanto a las condiciones de servicio, podemos calcular también el control de deflexión de las vigas y el fisuramiento de los elementos. En elementos especiales tenemos estas alternativas que pues en ocasiones es necesario diseñar. En cuanto a las zapatas aisladas encontramos concéntricas y excéntricas, y en cuanto a los pilotes, pues este es el módulo de pilotes que la próxima semana le compartiré porque la semana próxima vamos a diseñar cimentaciones profundas con esta herramienta. ¿Listo? Entonces, el módulo de zapatas vamos a utilizar concéntricas. Vamos a utilizar esta pantalla primero. Adicionalmente vamos a mencionar que en la parte inferior encontramos acá los códigos de diseño y los parámetros de esos códigos de diseño. ¿Cuáles son? Los parámetros de reducción, mírenlos acá, los parámetros de reducción de esfuerzos, y están normatizados en el ASEI 31811. Vale la pena mencionar que usted los puede comparar con los que encontramos en nuestra norma. Yo no he hecho ese ejercicio, ¿sabe? Para mirar si son similares, pero en realidad creo que eso no cambia mucho. También nos permite definir cuáles son las fuerzas o las cargas últimas, las combinaciones. Entonces U1 es 1.4 veces la carga muerta y U2 es la carga muerta más la carga viva. Con eso pues ya se cierra. Vamos a decirle que no guarde los cambios y listo. ¿Qué otra cosa encontramos acá? Los factores de reducción son los que tenemos acá, tensión controlada. Bueno, recordando que los elementos no trabajan al 100%, ¿listo? Entonces una vez ya hemos configurado esta parte, vamos a revisar, por ejemplo, acá en opciones, cómo desde tabs podemos utilizar el diseño de columnas exportando adecuadamente las reacciones y simplemente es incorporarlas por acá y ya, pero eso pues no lo voy a mencionar ahorita. En cuanto a las barras, podemos utilizar los diámetros de las barras. Aquí aparecen los diámetros, 12 viene siendo casi media pulgada y demás podríamos seleccionarlos todos los que tenemos nosotros acá para nuestro diseño, y el diámetro también para las barras transversales o estribos. ¿Listo? Entonces son los que tenemos acá. Y ahora sí vamos a realizar el diseño. Entonces para este tipo de zapata, pues obviamente debemos conocer varias cosas, los parámetros del predimensionamiento y el esfuerzo admisible del suelo. Entonces, lo primero, la carga del esfuerzo del material, el F'(C) del concreto. Vamos a hablar de las propiedades de los materiales. Entonces, aquí están megapascales, 21, que es concreto de 3000, 24.5 de 3500, 28 de 4000, etcétera, o 210, 250 y 280. ¿Listo? Entonces aquí está en megapascales. El esfuerzo a compresión de la columna, es decir, el material que vamos a utilizar para la columna. Normalmente podemos encontrar que el material de la columna puede ser mayor que el de la zapata, ¿sí? En ocasiones puede ser, por eso aquí nos da la posibilidad de tener un material para la zapata y otro para la columna. Y las barras, el esfuerzo admisible de las barras, LFY, de 420 megapascales, y la densidad de un concreto normal, recordemos que es de 24 kN por metro o 2.4 toneladas por metro cúbico. Ahora bien, ya tenemos las propiedades de los materiales, ahora vamos a las propiedades del suelo. Entonces venimos aquí a las unidades, que ojo, es importante tenerlas presentes. ¿Cuál es el máximo, la presión máxima admisible del suelo? Entonces tenemos nosotros 350 kN por metro, tenemos la 350 kN por metro, tenemos también entonces tenemos la presión admisible del suelo, 350 kN por metro cuadrado. La densidad del material,
Obviamente aquí viene relacionado directamente con el tipo de perfil del suelo. Recordemos que no todos los materiales pues obviamente tienen la misma densidad. Hay unos más compactos que otros. No es lo mismo la densidad de un suelo arcilloso a un suelo, ¿qué le digo yo? Con gravas, por ejemplo. Entonces, desde ahí es importante tener claro que para el diseño que vamos a tener nosotros debemos conocer cuál es el estrato que vamos a cimentar y cuál es el estrato que vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces allí encontramos 350 kN por metro cuadrado. La densidad perdón, el esfuerzo admisible aquí, el esfuerzo sobre la zapata, debajo de la zapata, 18 kN por metro cúbico. Y la altura, el dip, este dip ds que tenemos acá, note usted que es la distancia que hay desde el terreno natural o desde donde hay una sobrecarga hasta la parte superior de la zapata y viene dada en milímetros, en este caso pues hay 1,5 metros. Con esto tenemos los parámetros del suelo y los materiales. Ahora para la geometría de la zapata debemos determinar las dos direcciones X y Y de la CX y CY de la columna. Entonces, obviamente, para eso sería bueno de referencia tener del modelo de ITAPS la columna cualquiera que usted tenga, donde tengamos calculadas hasta las cargas de servicio y las incorporamos aquí las dimensiones de la columna, en el sentido X un valor, en el sentido Y el otro, la longitud de la zapata en el sentido X, lo que tenemos aquí como L. Entonces viene un ejercicio importante. Podemos nosotros inicialmente en la hoja de cálculo aproximar, en la hoja de cálculo que tenemos nosotros, aproximar o simplemente llegar acá y decir, bueno, yo le voy a colocar una dimensión tal. ¿Sí? La colocamos acá, una dimensión B que va paralela a CY, eso es importante mencionar, que no debemos identificar que el L va con el CX y el B con el CY. El espesor de la zapata, el thickness, es decir, este valor de aquí en la zapata total, corresponderá a, en este caso, 70 centímetros. El recubrimiento de 8.50, recordando que la NSR 10 es de 7.5, yo prefiero redondear acá fácilmente a 90 milímetros o 9 centímetros. Y con eso pues tenemos ya los datos del predimensionamiento de la zapata, dimensiones de las columnas, esfuerzo del suelo y demás, y ahora vamos a colocar los datos de carga. Entonces, para las cargas de trabajo que tenemos acá o de servicio, tenemos el valor de la carga Q, que en este caso, bueno, ya reviso acá, no recuerdo esta cuál era, 2.5 kN por metro cuadrado. El de la columna, el de la carga muerta y el de la carga viva. Aquí tenemos esos dos valores, recordando que desde ITAPS podemos incorporar estos dos valores y son importantes porque recuerde usted que en estas combinaciones de carga los factores no son iguales. El caso que tomara uno que todo fuera carga muerta, pues estaría incrementando mucho más el asunto allí. Carga viva y cargas horizontales, aquí el valor de pH, si las hubiera, es decir, prácticamente si hubiera algún tipo de carga que fuera horizontal. Aquí este valor de sobrecarga que tenemos nosotros acá, creo que correspondería, sí, básicamente sería como este 2.5 kN por metro cuadrado, aunque aquí aparece sí como una reacción, ¿cierto? Pareciera como una reacción acá del suelo. Bueno, ahora lo miramos y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora en cuanto a las condiciones de diseño, nos dice que la fricción por corte y la superficie de contacto tenemos dos situaciones allí. El diseño con columna zapata de superficie de concreto corrugado intencionalmente, no corrugado inicialmente, que sería como si tuviéramos en esta superficie de contacto que no estuviera corrugado, pero también tenemos esta otra condición
donde la superficie de concreto está intencionalmente rugosa. Es decir, que permite, la diferencia entre esta y esta es que permite más adherencia a la una y menos adherencia a la otra. Yo prefiero trabajar con la más extrema, que es esa. Y nos pregunta cuál es el diámetro de las barras de acero para el diseño a flexión de esa zapata. Entonces yo le puedo dar el diámetro. Normalmente recordemos que para cargas muy pequeñas, es decir, zapatas de dimensiones 1 metro, 1,50, podemos utilizar hasta barras de 12 milímetros o de media. Para ya ciertas magnitudes podemos utilizar otros diámetros, pero recordando que podemos cambiar este diseño según sea nuestra necesidad. Entonces con esto, mire usted lo que pasa. Digamos que para este caso decimos calcule y me indica varias verificaciones. Lo primero, la relación del suelo, lo que corresponde a la relación de demanda-capacidad, está al 0,98%, que es menor de 1, es decir, que el área de la zapata está adecuada a pesar de que estamos al límite. En mi caso, prefiero que esté por ahí sobre el 0,90, ¿cierto? Máximo 0,92, por ahí para no estar tan al límite. En la verificación 2 me dice alerta, el cortante bidireccional o en dos direcciones, es decir, la acción de punzonado excede la demanda, la relación de demanda-capacidad y me da un valor de 1,10. En el caso de el punzonado o del cortante en dos direcciones, lo que me indica es que debo aumentar el espesor o la altura del elemento. Ahorita verificamos. En cuanto al cortante o al corte que se verifica en una dirección, recordemos que normalmente hacemos 3 chequeos de corte, 3 condiciones de corte, y en este caso, en la condición extrema, en X, nos da un valor de 0,62 y en Y de 0,72. Recordemos que no son iguales porque la zapata, como nos damos cuenta, no es cuadrada. ¿Listo? Entonces dice, para más detalles vea el diseño del reporte. Entonces voy al reporte, le puedo dar aquí un título, ejemplo, y aquí le digo OK. De manera automática él me va a generar este reporte en PDF, que yo después le puedo decir clic derecho, vamos a ver, le puedo decir imprimir, y pues desde aquí lo puedo imprimir o guardar. ¿Listo? ¿Qué hace? Pues me genera este reporte. La idea es que usted lo imprima o lo tenga allí a la mano para que pueda identificar cuáles son esos valores, esas verificaciones que tenemos, interpretar adecuadamente este valor de Q, que viene siendo este mismo quizás, el valor de esa sobrecarga. Así, mire, surchase, la sobrecarga, efectivamente ese es el valor de Q, es esa sobrecarga. Si la hubiera, el chequeo del suelo, la capacidad de soporte del suelo, el esfuerzo último, hacer las verificaciones, cortante en una dirección. Entonces me dice, oh señor, cambie su diseño. ¿Listo? Ahora, mire acá los chequeos que yo le decía al corte. Las 3 opciones de chequeo de corte, obviamente toma las condiciones más críticas y listo. Ahora bien, estas 3 condiciones de corte, recuerde usted que en el PDF que le envié de cómo se diseña la zapata ya aparece. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Pues cambiar el espesor. Entonces, vamos a cambiar a 800 milímetros. Vamos a probar con 800. Vamos a calcular. Y me dice efectivamente si se cumplió. Mire usted que esa condición del cortante en dos direcciones se soluciona con el espesor. El corte, la demanda capacidad y el cortante en una dirección se dimensiona, se arregla aumentando las dimensiones en los dos sentidos, pero en este caso por el espesor, la relación demanda-capacidad del punzonado está en el 84%, la relación demanda-capacidad está bien, pero la podría cambiar. Bueno, entonces ahí ya con eso arreglé esa, los cortes están bien. El área de acero de flexión, mire que me dice en el área de acero en X, dice el tamaño es 20 milímetros cada 22,5 y en el otro sentido de 20 milímetros cada 19. ¿Sí? Yo podría aquí cambiar esto en la práctica este es el reporte, pero lo puedo cambiar a 20 centímetros en los dos sentidos porque pues normalmente en la práctica esto es lo que se ve.
¿Cómo cambio esta relación de demanda-capacidad tan alta aquí, tan pegada al esfuerzo del suelo? Aumentando las dimensiones. Entonces voy aquí a cambiar, por ejemplo, a 3300. Y aquí voy a cambiar este a 3000, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la diferencia. Voy a utilizar el mismo tamaño de barras. Vamos a cambiar, sí, dejémoslo así, dejémoslo así. Y note usted que ya pasó de 0,99 a 0,93, ¿sí? Digamos que siempre es bueno usted plantear, cuando vaya a hacer los videos, plantear el ejercicio digitado que nos dé esas posibilidades de error para ver cómo se van mejorando y cómo se van solucionando los casos, ¿sí? Entonces, en este caso estaría bien, incluso para mi gusto la podría mejorar un poquito más. La podría mejorar un poquito más. Vamos a cambiar aquí a 3100. Voy a hacer el cálculo nuevamente. Y 0,90. Perfecto. En mi caso este me parece un muy buen diseño. Me parece que los rangos en lo que corresponde a la relación demanda-capacidad, es decir, que no vaya a romper el suelo, pues obviamente están bien. El área de 0 cada 20. Perfecto. Genero el reporte y listo. Con eso ya tengo solucionado. Aquí me genera el reporte, aquí hacen las verificaciones del cortante en 2 direcciones. Aquí me aparecen 4 hojas de diseño. Esta es la segunda hoja donde tal. Entonces usted puede imprimir ese reporte, ¿sí? Empezar el modelo así como lo acabamos de ver, hacerlo paso a paso y después de que se le haya explicado todo lo de la teoría, pues vamos revisando con la teoría, ¿cierto? Cada una de estas verificaciones nos damos cuenta de que efectivamente todo está bien. Mire que incluso me dibuja el refuerzo en una dirección o en 2 direcciones, es decir, en una dirección, pues me da las dimensiones del refuerzo. Aquí las tenemos, L y L, y aquí pues tenemos el espaciamiento como se ha calculado y me dice que el espaciamiento pues no debe superar 45 centímetros, el espaciamiento entre barras, es decir, que no debemos utilizar diámetros tan grandes como pulgada o algo así, ¿sí? Entonces, ¿cómo se transfieren los esfuerzos verticales? Por ejemplo, aquí la columna no puede transformar el corte solamente. Bueno, cosas de ese estilo, mensajes que debemos revisar y verificar adecuadamente. ¿Listo? Entonces, desde acá, pues yo ya puedo imprimir o guardar. En mi caso, yo le digo que la imprima, pero él lo que hace es abrirme acá esta opción para poder guardar el archivo. ¿Listo? Entonces, con esto, pues ya termina, digamos, ahí el ejercicio de diseño y pues en el caso similar, en el caso de que tengamos, mire que usted en este caso, acá tenemos momentos, se genera la carga axial o la carga puntual más momentos, mientras que en esta solamente es carga puntual. El procedimiento es el mismo, lo único es que pues aparece en las cargas que aparecen de las columnas, pues obviamente tiene que aparecer el momento que vamos nosotros a tomar allí, ¿sí? Aquí aparecen otras combinaciones de carga. Para este caso pues generamos las cargas muertas, vivas, viento, carga sísmica, que este pues sería un poco más acomodado a la realidad de lo que tenemos nosotros, ¿no? Esa sería como la más acomodada a la realidad. El otro sería simplemente con la carga y ya, pero pues en el evento de otro ejercicio pues se puede desarrollar de esta forma. ¿Listo? Entonces con eso pues vea que es muy rápido, llevo como 10 minutos de video y pues es muy sencillo, ¿sí? Yo le voy a compartir el acceso al curso de vigas para que aprenda después a diseñar acá las vigas y con esto pues la idea es hacer unos, no sé, unos 2 ejercicios de pronto con explorar con solamente carga puntual y otro con excéntrica y momento para que podamos incorporarlo allí en el manejo de las clases en vivo, ¿sí? Y también le sacamos el tiempo para poder diseñar esto de los pilotes, porque como le mencioné en la próxima clase, la próxima semana será cimentaciones profundas. Entonces, listo, Inge, ahí quedamos pendientes.